ilustrísimo señor congresista, ilustrísimo señor superintendente, señoras y señores doctores, amigos y compañeros, en definitiva, queridos colegas. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación para asistir a este congreso. Desde luego, personalmente, es algo muy especial para mí, no solo por el placer de conocer Perú, que es la primera vez que vengo, y por la amable acogida que he recibido estos días, sino porque por mis obligaciones actuales tengo contacto con muchos registradores de todo el mundo, no solo europeos, sino también latinoamericanos y de otros continentes. Y es común y es bastante habitual con mis colegas españoles, cuando estamos hablando de otros sistemas registrales en derecho comparado, hablar de los registradores peruanos. ¿Y por qué es habitual? No solo por el alto conocimiento jurídico que demuestran tener, que también, sino sobre todo por lo que ayer comentaba con Sergio, que no es solo que tenga mucha ilusión por saber derecho y una gran actitud, sino que también se nota un verdadero orgullo por ser registradores, ¿no? Y eso es algo que es ilusionante no solo para ustedes, sino también para los que compartimos esta profesión. Por tanto, cuando recibimos la invitación para asistir a este congreso, a mí me hizo una especial emoción y espero por lo menos que ese placer de venir aquí se me note en la charla que les voy a dar. Me olvidaba de darles saludos especialmente cariñosos y saludables de parte de nuestra decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, que me ha pedido que por favor les salude especialmente y les traslade pues, nuestra mayor consideración a mantener unos vínculos estrechos con la SUNARP. Antes de empezar a hablar de lo que es el título de mi ponencia, la titularidad real de las sociedades mercantiles, me gustaría contarles dos anécdotas. La primera se refiere a un libro que cayó en mis manos hace unos meses, que se titula 200 años del Tribunal Supremo en su historia, ¿no? Es un libro compuesto de 20 capítulos. Cada capítulo recoge una sentencia del Tribunal Supremo que en su momento fue relevante, bien por su trascendencia social o bien por su innovación jurídica, ¿no? Y es un libro muy ameno porque uno lo puede leer y le puede contar una historia desde algo muy mundano a una cuestión jurídica muy compleja, y es un libro muy ameno. Pero de los 20 capítulos me llamó la atención uno especialmente, ¿no? Y les cuento, además, les cuento un poco de cuál era el relato de los hechos y lo que resolvía finalmente el Tribunal Supremo, en nuestro Tribunal Supremo, en 1892, ¿no? El relato de los hechos era en una ciudad del sur de España, en Andalucía. Pues estaba un matrimonio un día en su casa, tranquilamente. Él era un médico y en aquel momento recibía paquetes porque se estaba empezando con las máquinas de rayos X, ¿no? Y bueno, estaba el matrimonio en su casa, tranquilamente, y de repente al manipular un paquete, ese paquete explota y mueren los dos, ¿no? Entonces, en principio se piensa que es un accidente, pero la gente en el pueblo empieza a rumorear que qué raro, ¿no? Qué cosa más rara, qué cosa más rara. Era el segundo paquete que recibía el médico y la policía empieza a investigar, ¿no? ¿Qué descubre la policía? Que un antiguo novio de la señora, despechado cuando ya lo dejó por casarse con el médico y no aceptando pues que ella prefería otro, pues lo llevaba muy mal y llegó un momento que adoptó la decisión de mandar un paquete bomba. La primera vez que mandó el paquete bomba no funcionó y el tío cabezón dijo, bueno, pues lo vuelvo a intentar, y volvió a mandar otro paquete, que sí explotó con el triste final. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el asesino era registrador, claro, ¿vale? Era el registrador del pueblo. Y entonces, mucho cuidado con los registradores. No sé si hay algún notario por aquí, pero mucho cuidado. ¿Por qué les cuento esta historia, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de aquí? ¿Saben cómo se dieron cuenta de que el registrador era el asesino? Veo muchas sonrisas, esto me preocupa, ¿eh? Sí. Se dieron cuenta porque compararon la letra en la que el asesino había escrito el destinatario del primer paquete con los libros del registro. Y fue la primera vez que se utilizó en la historia de España de derecho penal una prueba caligráfica para condenar a una persona. ¿Eso qué demuestra? Además de que los registradores son un poco peligrosos, demuestra que el derecho innova. El derecho innova. Y demuestra que si las sociedades evolucionan, el derecho debe evolucionar con ellas, ¿no?
porque es una ciencia humana, no es una ciencia exacta, ¿no? Para mí, en primer lugar, demuestra eso. Primero, que el derecho debe evolucionar. Y en segundo lugar, para mí, demuestra que debemos aceptar esas innovaciones de la técnica, ¿no? Siempre que las consideremos como un medio para llegar a un fin, no como un fin en sí mismo, ¿no? Yo os traigo esas dos conclusiones de esta anécdota. Y luego me gustaría contarles otra más. Yo vivo en Madrid a día de hoy, por las obligaciones que desempeño, viajo mucho, pero originariamente soy gallego, nací en Santiago de Compostela, ¿no? Y allí, en la provincia de Pontevedra, hay un registro de comercio, un registro mercantil, que abarca toda la provincia, toda la zona de la costa de Galicia, ¿no? La zona sur. Pues bien, allí en los años 90 se produjo un fenómeno muy característico, que fue la introducción de drogas desde Sudamérica, principalmente de Colombia, venían en barco y entraba la droga por ahí, ¿no? Y se empezó pues, con lo que se llamaron los clanes de la droga gallegos, ¿no? Una mafia que era desconocida hasta entonces, pero que era aceptada socialmente. ¿Por qué era aceptada socialmente? Porque culturalmente había una aceptación hacia el contrabando, ¿no? El contrabando de café después de la guerra civil, el contrabando de materias primas, y llegó el contrabando de tabaco. Y después evolucionó hacia otras sustancias, ¿no? Con los resultados que ya todos conocemos y tal. Y se fue produciendo paulatinamente un cambio, una evolución en la mentalidad de la sociedad del lugar, ¿no? Que en un principio aceptaba aquello, pero al ver las consecuencias negativas fue evolucionando y cambiando, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los registradores mercantiles? En este caso nadie mató a nadie, ningún registrador. Les afecta porque desde la Audiencia Nacional, que es la encargada en España, el juzgado encargado en España de la investigación de delitos por narcotráfico, se pedía información al registro mercantil acerca de las sociedades que constituían los patrones de la droga para encubrir los beneficios para lavar ese dinero, ¿no? Y entonces damos en el concepto clave: el lavado de activos, la lucha contra el terrorismo, contra el blanqueo de capitales, contra el narcotráfico. Cuando me invitaron aquí, yo me planteé, ¿no? Vi el título, dije, el sistema registral y su relación con el desarrollo económico y social del país. Y pensé, ¿de qué puedo hablar aquí que tenga que ver con el desarrollo de un país, ¿no? Todos queremos el desarrollo, ¿quién no quiere desarrollo? Y yo me planteé, bueno, ¿y si les planteo una pregunta, pero ese desarrollo nos puede llevar a cualquier sitio? ¿O queremos una sociedad con unos determinados estándares de bienestar, de justicia social, de equidad y, por supuesto, progreso económico? Y entonces yo pensaba, ¿y eso puede ser a cualquier precio? Entonces, existen figuras jurídicas, en el caso de las sociedades mercantiles, que nacen para un concreto fin. Por ejemplo, las sociedades mercantiles. ¿Por qué nacieron las sociedades mercantiles? Todos conocemos la historia. Nacieron para compartir gastos en Holanda, para evitar responsabilidades personales. En un sistema romanista, como los herederos del derecho romano, se responde con tu patrimonio actual, presente y futuro. En consecuencia, nacen las sociedades mercantiles para evitar esa responsabilidad en los bienes futuros, así como por compartir gastos. Fue evitar que se conozcan los beneficiarios de una sociedad la finalidad esencial de su constitución o de su nacimiento. Yo personalmente creo que no, pero como toda figura jurídica puede ser que haya sido utilizada de manera torticera o para fines distintos de los previstos. Y así es donde surge el tema de la utilización de las sociedades mercantiles con finalidades ilícitas, entre ellas el blanqueo de capitales o la elusión de responsabilidad. Y aquí es donde yo les puedo contar algo que se está haciendo en Europa, en todos los países, y lo que estamos haciendo en España, ¿no? Esto es el final, pero a su vez el principio, pero ya les anuncio que hemos hecho en el Colegio de Registradores un registro nuevo, que se llama el Registro de Titularidades Reales, que la semana pasada recibió el tercer premio a la Transparencia Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, lo cual para nosotros ha sido un orgullo y demuestra, en efecto, que el derecho evoluciona y que hay que adaptarse a la sociedad, ¿no?
Entonces yo les voy a hablar primero qué es el titular real o quién es el titular real de una sociedad mercantil. Segundo, qué dice la legislación europea al respecto. Y asimismo, qué han hecho otros países de la Unión Europea para cumplir con las exigencias que pone la legislación europea. Luego les contaré lo que pasa en España, con las particularidades propias de nuestro país, cómo hemos creado el nuevo registro de titularidades reales y finalmente y adicionalmente el registro de prestadores de servicios. Por lo que he visto del programa parece que haré mi exposición y luego vendrá un turno de preguntas, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta durante la intervención, pues por favor siéntanse cómodo para hacerlo. Bien. Existe, ya saben ustedes que dentro de los instrumentos normativos que utiliza la Unión Europea existen los reglamentos, las directivas y otra serie de instrumentos. Las directivas tienen la particularidad que establecen un marco legal que cada Estado miembro de la Unión tiene que desarrollar. Bien, y tiene que transponer a su ordenamiento interno, mientras que los reglamentos se aplican directamente. Pues sabiendo esto, se promulga una directiva, la conocida como la Cuarta Directiva, que viene a decir, oiga ustedes, sociedades mercantiles, yo tengo muchísimo interés en saber quién controla realmente una sociedad. No quienes ustedes me dicen o quién resulta el registro mercantil, sino quién está detrás realmente, ¿no? Y quién está detrás realmente de una sociedad mercantil. Dice la directiva comunitaria, traspuesta a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que el titular real de una sociedad mercantil es la persona o personas físicas que posean directa o indirectamente más del 25% del capital de una sociedad o bien los derechos de voto en la misma, ¿no? O bien que a través de otros acuerdos o disposiciones de los estatutos puedan ejercer un control directo o indirecto. Imaginemos una cláusula especial de los estatutos que se reservan derechos especiales en favor de determinadas personas. Pues bien, esa persona física que cumpla estas condiciones será el titular real de una sociedad mercantil. Si no existe esa persona física, se entenderá que es un administrador o administradores y en el caso que fuera una persona jurídica, el que sea su representante físico. Pues bien, aquí la directiva, teniendo en cuenta a los hijos de la Gran Bretaña y a sus figuras jurídicas, incluye también el tema de los fideicomisos o tras anglosajones. Ahora con el famoso Brexit y la salida del Reino Unido del espacio económico europeo, pues no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que reconociendo la tendencia del derecho anglosajón en todas las legislaciones del mundo, se contempla también qué pasa con los fideicomisos o los trusts del derecho anglosajón. ¿Quién es el titular real en estos casos? Y en este caso, viene a decir la directiva, da un concepto amplísimo, ¿no? Pues lo será el fideicomitente, el fiduciario, el beneficiario, prácticamente cualquier persona que resulte beneficiada por un fideicomiso de derecho anglosajón, ¿no? Pues bien, esto es lo que se define como el titular real de una sociedad mercantil. He querido ponerles varios ejemplos que seguro que son fácilmente que los conocen ustedes. Imaginemos, por ejemplo, una persona física A que es titular del 100% de las participaciones sociales de una sociedad A. Evidentemente, el titular real de la sociedad A es la persona física A. Si a su vez esa sociedad A es el titular del 100% de las participaciones de la sociedad B, el titular real de la sociedad B sigue siendo la persona física A. Y evidentemente, así, si seguimos el mismo ejemplo, hasta llegar a la sociedad D, en la que el titular real es la misma persona física. Esto es lo que se llama la cadena de control y lo que los hipotecaristas llaman el tracto sucesivo. Una sigue a la otra. Este es un ejemplo bastante gráfico y sencillo. Otro supuesto similar es aquel, volvamos a la persona física A, Alberto, le podemos llamar. No sé si alguien se da por ofendido aquí o no. Alberto tiene el 20%, es titular del 100% de las participaciones en la sociedad A y a su vez tiene el 20% de la sociedad X. La sociedad A tiene otro 20%, recordemos que la persona física es la titular real de la sociedad B, el 20%, y así en consecuencia, finalmente ocurre que en la sociedad X el titular real es la persona física Alberto.
¿vale? Estos son diferentes supuestos de configuración de titularidad real o de cadenas de control. Por rizar el rizo, aquí tenemos otro supuesto en el que finalmente Alberto acaba siendo titular real porque controla más del 30% de la sociedad F, ¿vale? Son diferentes supuestos de configuración de sociedades pantalla o de control. Y ustedes me dirán, ¿cómo sé yo quién es el titular real de una sociedad mercantil si, por ejemplo, en mi país se inscriben las participaciones sociales en el registro mercantil? ¿Verdad? Es una forma de saber quién ostenta el control efectivo de una sociedad, pero eso plantea dos problemas. En primer lugar, para el legislador comunitario, los registros, tanto de la propiedad como mercantiles, son competencia exclusiva de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión Europea no puede imponer que un determinado registro se inscriba en determinadas cosas. No tiene esa potestad, no tiene esa competencia. Y en segundo lugar, ¿qué pasa cuando esas sociedades son de un país? Está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando existen sociedades de otros países? O sociedades extranjeras, o incluso sociedades extracomunitarias. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, metiendo todo eso en una olla, dándole una vuelta y pensándolo un poco, surge este concepto de titularidad real. Bueno, pues en vez de seguir estas participaciones, cómo van pasando de una sociedad a otra, acuñan este concepto de titularidad real. Dice el legislador europeo, a mí no me importa quién está por el camino. Yo lo que quiero que me diga es quién es la persona que ostenta el control efectivo y me lo tendrá que decir usted bajo su responsabilidad. Bien, en el derecho europeo, la cuarta directiva de 2015, que fue modificada a principios de este año por la llamada quinta directiva, empieza a regular una serie de obligaciones en esta materia de titularidad real que imponen los Estados miembros. La primera es que las sociedades mercantiles están obligadas a obtener información exacta y actualizada de esa titularidad real. En segundo lugar, es una obligación bidireccional. No solo que la sociedad tenga que identificar al titular real, sino que a su vez el titular real tiene que manifestar o suministrar esa información a la sociedad mercantil. En tercer lugar, esa información sobre titularidad real no puede estar dispersa, tiene que estar en un registro centralizado. La información de ese registro debe ser adecuada, debe ser exacta y actualizada para cualquier discrepancia. Y ustedes me dirán, qué bonito, ¿y esto para qué me sirve? La información debe estar disponible, en primer lugar, para las autoridades competentes y para las unidades de investigación financiera sin ningún tipo de límites. Esto es que un inspector de Hacienda pueda acceder a esta información sin ningún tipo de limitación. En segundo lugar, estará disponible para los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales? Notarios, registradores, inspectores de Hacienda y demás personas que ejercen una función pública. Ellos están obligados a consultar esto. Y en última instancia, para el público en general, con unos datos mínimos. Y aquí es cuando entramos en la carnaza, en la sangre, para el público en general. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber de quiénes son las sociedades Shakira, de qué sociedades es propietaria o qué participaciones tiene, yo como sujeto particular. Entonces entramos en el dilema jurídico, como todo dilema jurídico, de conflicto de intereses, entre el derecho de la sociedad como ente, el derecho de la comunidad, para prevenir el blanqueo de capitales y saber quién está dentro de una sociedad, y por otro lado el derecho del individuo a la intimidad y a la autoorganización de sus propias finanzas, ¿no? Como derecho se trata de resolver conflictos sociales y conflictos de interés, y aquí el interés en juego, el conflicto de interés, está por un lado entre el individuo de organizar su patrimonio con independencia y libertad, y por otro lado el de la sociedad o el de la comunidad en saber si esa sociedad está utilizada de manera torticera, esa sociedad mercantil, o indebida. Conflicto jurídico. El acceso a la información de titularidad real por autoridades y unidades de investigación financiera evidentemente no debe advertir al particular. Pensemos, oye, que te están investigando, bueno, ya me voy. Evidentemente no se da una alerta. La consulta al registro civil
no es excusa para que quien esté obligado a consultar cumpla con las exigencias de obligación de vida. Y, en última instancia, los registros centrales de titularidad real deberán estar interconectados a través de una plataforma central europea que se llama BRIS, Sistema de Interconexión de Registros de Negocios o Registros Mercantiles. He oído hablar antes al superintendente de la interoperabilidad, el tratamiento de los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Para qué nos sirven? Y lo que a su vez plantearé finalmente, que es un debate que yo creo que nos afecta a todos los registradores. ¿Cómo encaramos nuestra función de cara al futuro? ¿Qué hacemos con los datos de los que somos custodios? ¿Cómo los tratamos? ¿Vamos al tratamiento masivo de datos o vamos al tratamiento individualizado? Es una cuestión de fondo acerca de cómo deben actuar los registros en el futuro. Bien, entonces sabemos que existe obligación de identificar al titular real, que esa información tiene que estar en un registro centralizado y que lo tienen que hacer todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cuándo? Pues el registro de titularidad real tiene que estar disponible en enero del año 2020, poco más de un año. El registro de titularidad real de fideicomisos unos meses después y la interconexión de los registros mercantiles en marzo de 2021. Y ustedes me dirán, muy bien, para sociedades, ¿qué sociedades? Anónimas, limitadas, comanditarias, por acciones, de responsabilidad limitada, unipersonales. Pues bien, en principio afecta a todas las sociedades mercantiles, con alguna excepción. Las comunidades de bienes sí que les afecta, pero se excluyen las sociedades anónimas cotizadas. ¿Y por qué las cotizadas? Porque me dirán, porque tienen mucho poder. No, no. Ya están supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que regula la composición accionarial y el control directo de la sociedad. Con lo cual, todo esto que estamos hablando, el registro de titularidad real, se refiere a las sociedades mercantiles con carácter general, con la exclusión de las sociedades anónimas cotizadas, porque ya están reguladas o supervisadas de otra manera. Y ahora es cuando empieza lo divertido. Bueno, no se me emocionen mucho, pero bueno. Estas son las obligaciones que impone el legislador comunitario a los Estados europeos. ¿Cómo ha hecho cada Estado europeo para cumplir con la obligación de identificar las titularidades reales, ¿no? Pues han adoptado básicamente tres grandes soluciones. La primera, es decir, muy bien, los registros mercantiles van a llevar esa información. Luego existe otra posibilidad. En los registros mercantiles vamos a crear una sección especializada donde se haga constar la titularidad real de las sociedades mercantiles. O, en tercer lugar, vamos a crear lo que llamamos un registro central de titularidad real que se podrá asignar o no a los registradores mercantiles, ¿vale? Y aquí los distintos países han ido adoptando uno de estos tres modelos, ¿no? Esto es un estudio que hicimos en el Colegio de Registradores acerca, primero, cómo en cada uno de los países de la Unión Europea, primero, se transmitían o no las participaciones sociales, si se inscribía eso en el registro mercantil, no se inscribía, cuál era el mecanismo para transmitir y, en cuarto lugar, cómo habían cumplido con esta exigencia del legislador comunitario, ¿no? Este estudio se hizo en abril de este año. Al ser una materia tan cambiante que se va dando cumplimiento a las exigencias del legislador comunitario, puede ser que haya algún país donde se pone en pendiente que ya haya desarrollado sus propios instrumentos. Caso de Alemania, las participaciones sociales, si se transmiten, se inscriben en el registro mercantil, crean además un registro específico de titularidad real llevado en el registro mercantil y, para transmitir participaciones sociales, hace falta escritura pública. En segundo lugar, Austria, prácticamente el mismo sistema, los primos. Bélgica. En este caso, si se transmiten participaciones sociales, no se inscriben en el registro mercantil. La propia sociedad está obligada a llevar un libro, el libro de socio, en el que las sucesivas transmisiones deben hacerse constar ahí. Se está creando un registro de titularidades reales y no hace falta escritura pública para transmitir. Y así podemos seguir con algunos de los países, ¿no? Pues, entre los países nórdicos, entre Francia, entre los países del sur de Europa, los países mediterráneos, pero básicamente se agrupan en esas tres grandes categorías. Se exige la transmisión de las participaciones sociales en el registro mercantil, su inscripción, sí o no,
B, se crea un registro central de titularidad real, está llevado por el registro mercantil, sí o no, y se lleva por una entidad diferente, que no sea el Ministerio de Justicia, por ejemplo, un Ministerio de Economía o una autoridad financiera. Estas son las tres modalidades. No sé si tienen curiosidad por alguno en especial, ¿no? Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal. Muy curiosos son los sistemas anglosajones, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, para transmitir participaciones sociales, existe un libro de registro de socios público, pero que no lo lleva la propia sociedad. Se lo encomienda a un centro público para que sea el que lo gestione. Es un sistema de gestión delegada, ya lo conocen. Una función pública desarrollada de manera privada. Y se está creando un registro de titularidades reales llamado el Company House, en el que se hace constar la titularidad real. Y ahora les cuento lo que estamos haciendo los españolitos, ¿vale? En el registro mercantil, a día de hoy, sabemos quién es el titular real de solo 3 tipos de sociedades. En primer lugar, las sociedades profesionales, en segundo lugar, agrupaciones de interés económico y en tercer lugar, las sociedades unipersonales. ¿Por qué lo sabemos? Porque la legislación que regula cada una de ellas impone la obligación específica de identificar al titular real y al socio que controla la sociedad, tanto en el momento de su nacimiento o constitución como a lo largo de toda su vida. Bien, esto es una condición que, o es la situación a día de hoy o hasta hace unos meses en España. Por su parte, el Consejo General del Notariado ha creado la llamada base de datos de titularidad real. ¿En qué consiste? Pues al autorizar escrituras públicas van remitiendo esas escrituras, en teoría todas las que afecten a participaciones sociales de una sociedad, a una base de datos. Van recopilando datos de los documentos notariales a través de una sociedad mercantil privada que se llama ANCER y con todo tipo de documentos notariales. Y tenían ahí una recopilación de información sobre la titularidad real de sociedades mercantiles. Y, por otro lado, está el registro de titularidades reales, que era inexistente en España, como en otros países de la Unión, y se adoptó la decisión de crear nosotros en el colegio, en el registro mercantil, el RETIR, ese registro de titularidad real de una sociedad mercantil. Porque entendemos que si en el registro mercantil es donde nace una sociedad, donde se desarrolla su vida y finalmente se muere a su extinción, también se deben hacer constar todos los diferentes actos que puedan afectar a su vida. Y por eso el RETIR está integrado en el registro mercantil, en el caso de España. Esta es nuestra querida decana, María Emilia, perdón, y Hermes, que es el decano autonómico de Galicia. Esta foto se hizo en octubre, que fue cuando María Emilia hizo la presentación del registro de titularidades reales y lo hizo en la sede de los registradores gallegos en Santiago de Compostela, ¿no? ¿Cómo hemos creado este RETIR o cómo obtenemos esa información de titularidad real? Bien, la orden ministerial de 21 de marzo de 2018 impuso una obligación a las sociedades mercantiles y dijo, oigan ustedes, que tienen una obligación ya legal de depositar sus cuentas en el registro mercantil, cuando depositen sus cuentas tienen que añadir este nuevo modelo y en ese modelo deben ustedes declarar bajo su responsabilidad quién es el titular real de la sociedad mercantil. Si no me presentan ustedes ese documento, primero, yo no les admito el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil. Y en segundo lugar, si usted no cumple con el depósito de cuentas, evidentemente la sociedad quedará paralizada durante un plazo determinado. En el caso de que se presente a concursos públicos, se le rechazará. Si se declara una sociedad en concurso o en quiebra, se podrá calificar como culpable y no como fortuito con las consecuencias que eso supone. Esa orden ministerial impone esa obligación de añadir ese documento en las cuentas a depositar en el registro mercantil y permite que en los registros se vaya teniendo información acerca de la titularidad real de las sociedades mercantiles. ¿Por qué se pelean notarios y registradores? Uy, otra vez sonrisas. Como les he dicho antes, el Consejo General del Notariado creó la denominada base de datos notarial, que iba obteniendo información
de las diferentes escrituras otorgadas, ¿no? Esto es un titular de prensa, evidentemente, ya saben ustedes los que son los titulares de prensa. Pero bueno, lo cierto es que existía ese precedente de institución notarial y nosotros hemos creado este RETIR, se nos atacaba, ¿no? Y este periodista hizo un artículo sobre este debate que existía en España, ahora antes de verano y después de verano, acerca del tema de notarios y registradores, y decía que si la sociedad debe dar una información para que sea pública, debe constar en el registro mercantil y en otras bases de datos. Y para eso ponía de relieve, y lo hacía de manera muy gráfica, ¿no? Esto es el emblema de los notarios españoles, que es un libro cerrado, el protocolo secreto en España, y esto es el emblema de los registradores, que es un libro abierto, de publicidad. Una imagen muy gráfica. ¿Qué ventajas tiene este registro de titularidad real para una sociedad mercantil? Pues la forma de cumplir con esta obligación que le impone la ley pues es muy sencilla. Antes pues tenías que otorgar un acta notarial, un documento notarial con un coste en el que se cobraba y ahí manifestabas la titularidad real, bla, bla, bla. Ahora con un simple documento que es gratuito, pues se cumple con la obligación. Es muy fácil, se reducen gastos. Esta actualización de la información es continuada porque la sociedad tiene obligación legal, ya lo saben, de depositar las cuentas, en nuestro caso una vez al año. Pero es que además el administrador de la sociedad, si existe un cambio en la titularidad real de la sociedad mercantil, tiene obligación de volver a presentar este documento. La información es contrastada y es responsable. ¿Por qué es responsable? Porque evidentemente si el administrador de la sociedad no dice la verdad en el momento que rellena ese documento, estará incurriendo en falsedad en documento mercantil con las responsabilidades que eso supondrá para él. Con lo cual, en el caso de incumplimiento de la obligación, existirá una responsabilidad. Entendemos que es un sistema completo porque comprende la transmisión de participaciones, no solo por documento o escritura pública de notarios españoles, sino también en el caso de notarios extranjeros, también en el caso de la transmisión de participaciones sociales en documento privado, que ha sido admitido por el Tribunal Supremo Español, los embargos judiciales o administrativos de participaciones sociales y que afecta a cualquier otro tipo de documento que pueda llegar a acceder al registro mercantil. Es un sistema fiable, entendemos, y es respetuoso con la legislación de protección de datos. Desde luego no se da toda la información de la titularidad real de una sociedad mercantil, sino únicamente aquella que pueda ser relevante. Y desde luego no es lo mismo la información a la que pueda acceder una unidad de investigación financiera en el ejercicio de sus funciones que un particular que desea tener un conocimiento aislado de una sociedad. No se opera de la misma manera. Es un sistema público, el incumplimiento de esta obligación, como hemos dicho, conlleva sanciones, y luego está interconectado con otros países. El sistema de interconexión de los registros mercantiles o de negocios. La Unión Europea ha impuesto la obligación, otra más, de que los registros mercantiles, pero también en un futuro los registros de la propiedad, estén interconectados a nivel europeo. De tal manera que si yo, por ejemplo, ciudadano francés, quiero comprar una casa en el sur de Italia, no tenga que acceder al sistema registral italiano para obtener información, sino que tenga la tranquilidad y seguridad que me puedo dirigir a una plataforma central de la Unión Europea y ella va a ser la que me vaya a dirigir a ese sistema específico. Con lo cual es una garantía, se simplifican los trámites, es una garantía de éxito, ¿no? O imaginemos, eso en cuanto a propiedad, pero en cuanto a registro mercantil, si yo, por ejemplo, soy una sociedad que quiero operar con una fusión en una sociedad española y radico en Bulgaria, pues para no tener que acudir a España puedo utilizar esta información, acceder ahí y de esa manera tener la seguridad que se me va a ofrecer información actualizada. Eso es el sistema de interconexión de los registros mercantiles o de negocios, con la idea siempre de facilitar información de manera gratuita desde cualquier lugar de la Unión Europea. La implementación del RETIR. ¿Qué estamos haciendo? Pues, en primer lugar, para todas las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales, se les dará acceso a esta información y estamos firmando convenios al efecto. Hemos firmado esta semana convenios con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con la Fiscalía General del Estado, para que ellos puedan consultar este RETIR o este registro de titularidad real cuando hagan sus indagaciones con la información adicional que ellos manejen. En una segunda fase, se permitirá a los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales acceder a esta información. Y en una tercera, a cualquier particular,
pero con dos requisitos. Y aquí se planteaba un cierto debate jurídico también, que apuntábamos antes, ¿no? Primero se debe acreditar un interés legítimo. Oiga, ¿para qué quiere usted consultar o saber quién es el titular real de esta sociedad mercantil? No basta con que me diga por conocimiento, por cultura general o por interés periodístico. Debe usted decirme cuál es la finalidad concreta para que podamos calificar y adoptar una postura intermedia en ese conflicto de derechos que hablábamos antes, el derecho a la intimidad personal y el derecho de la sociedad como colectivo a saber quién puede estar utilizando una sociedad con fines torticeros, ¿no? Esta era la redacción original de la cuarta directiva, siempre y cuando se acredite un interés legítimo. Pero en la quinta directiva de 2018 se modificó esa redacción original y se introdujo un matiz y se dijo: se dará información siempre que exista interés legítimo, pero sobre todo se dará información acorde al interés solicitado. ¿Y eso qué es? Pues estamos debatiendo sobre eso, ¿no? Básicamente unos datos mínimos: identificación, dónde está la sociedad, para qué sirve y quién es el titular real, persona con nombre y apellidos, documento de identificación y poco más. Bien, esto que les he contado del RETIR, del registro de titularidad real, ha supuesto un esfuerzo bastante grande para nosotros y lo presentamos hace unas semanas a el llamado Premio de Transparencia Internacional, que lo da el Consejo General de la Abogacía Española y que trata de premiar la lucha contra actividades ilícitas o instrumentos jurídicos que permitan luchar contra el blanqueo de capitales. Teniendo eso en cuenta, la semana pasada recibimos el premio, el tercer premio, y estamos muy contentos y mis compañeros lo están celebrando, pero yo me lo paso mejor que vengo aquí a Lima, o sea que encantado. Y entonces, la verdad que estamos satisfechos, pero retomo la idea original, la anécdota original. El derecho evoluciona con la sociedad y si la sociedad tiene unas demandas, el derecho debe tratar de responder a ellas, ¿no? Y si no lo hace, se convierte en un derecho obsoleto, caduco, un fósil jurídico que no presta servicio y el mercado económico le dará otras satisfacciones o respuestas fuera del marco legal, ¿no? Por eso creo que los juristas debemos estudiar las instituciones, saber cuál es su finalidad, pero sobre todo prever que cuando cambien las exigencias de la sociedad debemos dar una respuesta jurídica acorde a la tradición, pero también a las nuevas demandas. Eso es lo que proporciona el derecho, paz y seguridad. Además del RETIR, del registro de titularidad real, las directivas comunitarias previeron la creación de otro registro. Pero no se crean que nos dan registros así como así, ¿eh? No es una suerte que tengamos. Son registros gratuitos, el de titularidad real, como les he dicho, y luego existe el registro de prestadores de servicios. A este no le han dado premios, sino más bien le han tirado tomates, ¿no? ¿Esto qué es? Dice la directiva comunitaria: muy bien, necesito saber quién es el titular real de la sociedad mercantil porque quiero evitar el fraude y que se utilice mal. Perfecto. Pero además, toda persona que se dedica a asesorar jurídicamente, fiscalmente y contablemente y religiosamente, si hace falta una sociedad mercantil, yo tengo que saber quién es. Porque claro, tanta culpa tiene el que delinque como el que ayuda a delinquir. Y les llama prestadores de servicios, ¿no? ¿Qué es un prestador de servicios? Básicamente es un abogado o es un despacho. Y ese despacho, ¿qué hace? Pues le viene una persona y le dice: mire, tengo esta situación, quiero que me asesore usted para conseguir tal, ¿no? Bueno, pues el legislador comunitario, y en cumplimiento de esa obligación comunitaria, se ha dictado esa norma que cito arriba, impone a determinadas personas, las personas físicas y jurídicas, que presten servicios a terceros por cuenta profesional, a inscribirse en un registro específico que se llama prestadores de servicios. Aquí lo tiene. ¿Cuáles son los servicios? Pues la asesoría externa. ¿Cuántos de los que están aquí hacen asesoría externa e informan sobre fusiones, asociaciones? ¿Nadie levanta la mano? ¿No? Bien. No le iba a cobrar por inscribirse en esto. Básicamente, cualquier persona que desarrolle actividades de asesoramiento a sociedades.
Entonces, todas aquellas particulares o profesionales que presten servicio de asesoramiento a sociedades tienen obligación de inscribirse en este llamado registro de prestadores de servicios correspondiente al registro mercantil. Sobre todo aquellos que inicien su actividad a partir del 4 de septiembre de 2018. Se les impone una inscripción obligatoria previa cuando se trate de sociedades o empresarios, siempre y cuando sean profesionales y estén pendientes de regulación. Esos los que empiecen ahora. ¿Qué ocurre con los que ya estén actuando, ¿no?, en el tráfico económico? Si no se han inscrito, se les da un plazo de 1 año para que cumplan con esta obligación, un periodo transitorio, y si incumplen con esa obligación, esto pues no se les sanciona. Si estuvieran inscritos ya con anterioridad en el registro mercantil, basta con que haga una manifestación de que se dedican al asesoramiento de sociedades, acompañando a la hoja impresa de la titularidad real que comentamos antes. O cuando se trate de empresarios cuya declaración esté sujeta a ley. Perdón. Claro, entonces lo que se ha tratado es de cumplir con las exigencias comunitarias. Como ya saben ustedes, si los Estados miembros de la Unión Europea no cumplen con las obligaciones que se imponen a través de directivas o reglamentos, la Comisión Europea tiene la potestad de sancionar a los Estados miembros con multas económicas cuya cuantía es bastante alta, ¿no? Entonces, se ha procurado en España dar satisfacción o cumplimiento a las exigencias de la legislación comunitaria de 2 maneras. En cuanto a la titularidad, de una manera, perdón, pero con 2 fines. En cuanto a la titularidad real y en cuanto al registrador de prestador de servicios, dice, oiga, como esta función corresponde al registro mercantil, puede usted cumplirla en España aportando 2 documentos. Uno, un modelo relativo a la titularidad real y otro modelo relativo a la prestación de servicios. Y lo puede usted hacer en el momento en que deposite las cuentas anuales en el registro mercantil. Gracias. Sí.